simplemente es en vuestros buscadores poner kahoot.it y metéis el código. Si alguien tiene algún problema, que levante la mano y nos acercamos. Mientras tanto, os voy a contar quién me acompaña en la mesa. A Paz Gómez ya la conocéis, ya... Bueno, no la he presentado muy bien porque, bueno, tengo que deciros que es profesora de esta universidad, de la Facultad de Periodismo. Ella es responsable también de comunicación del IMIB y muchísimas cosas más. Luego nos acompaña también María José Moreno, que es divulgadora científica también. Bueno, entre otras cosas, os citaría el programa que hacen el apartado, ¿no?, que haces en el matinal, ¿vale?, de Curiosity. Y por último, Rubén, que es responsable de redes sociales de La Verdad, o redactor en la web de La Verdad y especialista en redes sociales. Y bueno, vamos a ver si pasamos el resto de tarde amena, hablando de cosas que pasan en redes sociales y apelando un poquito a vuestro espíritu crítico de cómo hay que leer las noticias. Esto es un estudio que se pilotó desde La Risaca, desde el equipo de trasplantes de La Risaca, si veis los autores, como otros muchos, para sondear la actitud de los profesionales sanitarios hacia la donación de sus propios órganos o los de sus familiares. ¿Os acordáis que os preguntaba cuántos donaríais los órganos o los de vuestros familiares? Vale. Se hizo, como no lo veis ahí bien, os lo leo, en varios países, en España y en países latinoamericanos, Cuba, México y Costa Rica. En total fueron 2.191 trabajadores sanitarios, médicos, enfermeros, de hospitales en España, en México, en Cuba y en Costa Rica, lo que he dicho. Resultados, que son los importantes. Según los resultados, leo lo que pone en el paper, el 79% está a favor de la donación de órganos de cadáver. Por países, los que estaban más a favor, el 94% eran los cubanos, seguido de un 82% de los mexicanos, 73% de los costarricenses... Sí, perdón. Nada. Os lo leo. Costarricenses y el 69% de los españoles. 94 cubanos, 82% mexicanos, 73% de Costa Rica, 69% de España dicen que sí, que donarían los órganos de sus familiares. O los suyos. Vale. Entonces, yo os pregunto... Ahí les pongo las opciones. Sí. Ahí va. Pregunta. Lee los titulares, bueno, no sé. Sí. A ver, pregunta. La primera opción. ¿Cuáles de estos datos creéis que sería noticia si estuviéramos haciendo una noticia y a partir de esta investigación? Un periodista, ¿cuál de estos datos que están recogidos en el abstract del paper sería, en vuestra opinión, el titular de la noticia? Opción 1. El 79% del personal sanitario de centros españoles y latinoamericanos está a favor de donar los órganos. Segunda, 3 de cada 10 sanitarios españoles no están dispuestos a donar órganos tras fallecer. Y la tercera sería, los sanitarios cubanos son los más favorables a la donación de sus propios órganos. Vale, y ahora... Votemos. Vamos a votar. Ahora, son esos tres, tenéis que elegir entre esos tres. De esas 3 opciones que os he leído, que son las que estaréis viendo en el Kahoot, ¿cuál sería el titular? Bueno, el primero, segundo y tercero. Ya, es que... Para jugar. ¿Os lo leo otra vez o lo veis? ¿Os lo leo o lo veis? Oh. El segundo es el que más votado. 3 de cada 10 sanitarios. ¿No? Sí. Sí. Ya, pues entonces sería Pero primero. entonces, a ver si está bien. Es que no sé. El dato que sería para vosotros un titular
A ver, vosotros Sería- habéis votado el azul, ¿verdad? Mayoritariamente Vale, creo que ha ha salido sido- el azul. Perdón por mi daltonismo, Vale, ha sido ya me culpa extrañaba a mía. mí. Ya me extrañaba. Es que ¿sabes qué ha pasado? Que se ha puesto el... A ver, pero sí, a lo mejor que levanten la mano. Claro, pero se corresponde con el color. Claro, vale. Entonces, la opción que ha ganado es la primera. La A, el 79% del personal sanitario de centros españoles y latinoamericanos está a favor de donar sus órganos. ¿Esa es la que habéis votado la mayoría? Levantar la mano, Sí, que me sí, quede a sí, mí sí. claro, venga. Esa, primero. Menos mal que era anónimo. Vale, y la segunda sería 3 de cada 10 sanitarios españoles no estarían dispuestos a donar sus órganos. Ah, esa ha sido la mayoría. Entonces. Y la 3, los sanitarios cubanos son los más favorables a la donación de sus propios órganos. Vale. La segunda opción, y aquí he hecho de abogado del diablo, pero es como piensan en un medio de comunicación, sería que 3 de cada 10 españoles, porque es un 69% el que decía que está a favor, hay un 30% que dice que no. Esa es mi noticia. Esta es la teoría que habréis escuchado, y os aseguro que en el día a día de los medios de comunicación, están mis compañeros, se cumple, de que un perro muerda a un hombre no es noticia. A mí ya me llega, si me dices, tengo una investigación muy interesante, vale, ¿cuál es el titular? Que el personal sanitario español está a favor de donar sus órganos. Pues guárdame la cría, ¿sabes? Muy bien. No me has dicho nada, no es noticia. Pero si el hombre muerde al perro, esto sería en contra de lo que... Y más en el país líder de los trasplantes. A partir de aquí no quiere decir que ese fuese finalmente el enfoque, porque habría que ver, traducir estos datos, qué significan y qué es ese 30%. Porque si lo reflejas en la tasa con otras proporciones, sigue habiendo unas tasas de negativas. Y tendríamos que ver que en ese paper, que es otra parte muy interesante, que no nos da tiempo para que sea más ágil, los motivos. Porque decirlo de viva voz, ¿qué motivo principal creéis que tienen los que dicen que no están a favor de donar sus órganos? Yo os recuerdo que son personal sanitario, ¿vale? Auxiliares, médicos, sanitarios, ¿vale? ¿Cuál creéis que es la principal razón? Todos no, por favor. Opinar. Si no hay preguntas, no hay respuestas. Sale opciones. ¿Nada? ¿Por qué creéis que la gente dice que no? Que manipulen el cuerpo, una opción. ¿Y otra? ¿Alguna más? ¿Está dentro de las cosas que responden? Motivos religiosos. ¿No creéis que generalmente cuando alguien da una negativa a la donación, lo primero que pensamos que su primer obstáculo es religioso? Pues en este caso no era el primero. Está dentro, pero no es el que más suma. En este caso, lo que había dicho vuestra compañera, el temor así al cuerpo, luego al ritual, cada uno del enterramiento que haga, no vaya a ser que se le vea algo, era algo que les paraba a personal sanitario. Y es interesante, y no es que decir que los medios es negativo, es muy interesante por la misma razón el objetivo que tenía el paper, que es el personal sanitario es un grupo de influencia en estos casos. Lo que ellos opinen se irradia, se multiplica, con lo cual si hay un 30% que dicen que no, hay que ver ese 30% qué pasa, ¿vale? Pero bien, veo que en el fondo tenéis madera de periodistas. Esto fue un tema polémico recientemente. Es una columna de opinión en El Confidencial, que no sé si habéis leído, y si no miráis, hay una pregunta de Kahoot, ¿no? Con esto. Bueno, pues es un artículo de opinión donde se da una serie de datos y se titula El éxito fraudulento de los trasplantes, y es una crítica al Sistema Nacional de Trasplantes. ¿Ponemos las opciones? Opciones, sí. Pero si no lo han leído. Claro. Va a ser difícil. Bueno, pero a ver, explica. A ver, os cuento rápidamente. Claro, pero... Pon un momento a la página web, ¿no? Vale, vale. Que lo leía, ¿no? Pon la página web. Si bajas, os leo, mira, la entradilla, solamente la entradilla, ¿vale? Decía,
Los registros que publica el Consejo de Europa, dando cuenta de la actividad mundial de donación y trasplantes de órganos, desmiente sin paliativos el escenario triunfal que la Organización Nacional de Trasplantes y el Ministerio de Sanidad despliegan todos los años al presentar los resultados del Sistema Español de Trasplantes. Un desmentido rotundo, pero ignorado por los medios tan críticos como otros asuntos. Baja un poquito, por favor. Vale. Y aquí dice fraude informativo y va dando una serie de datos que, según el autor, argumentan ese fraude del supuesto éxito, en sus palabras, que tiene el sistema de trasplante y por qué dice que no nos cuentan la verdad. Por ejemplo, dice, fraude informativo. La ONT acaba de afirmar por enésima vez que España es líder mundial en trasplantes durante 27 años consecutivos y para contravenir esos datos apela a una publicación que hace el Consejo de Europa sobre trasplantes. Todo el artículo es así, ¿de acuerdo? Va dando una serie de datos, como tal, como los que estáis viendo, para argumentar ese titular del éxito fraudulento de los trasplantes. Entonces, si vosotros no conocéis el Sistema Nacional de Trasplantes y estáis leyendo esto, ¿qué opinión os merecería? Tal con la estructura que tiene el artículo. Esa es la pregunta. ¿Os parece creíble? ¿No creíble? ¿Le daréis credibilidad? Bueno, un 14 han dicho que no. Un 14 que no y el resto que sí, ¿no? 14 han dicho que no y el resto solo en parte. Mientras que se lo explico, pincha el siguiente, que era la respuesta del artículo de opinión que hizo la directora de la ONT. Esto es uno de esos casos que el Confidencial ya es un medio online. ¿Este? No. ¿En la misma esa? ¿En la misma qué? Aquí no hay En la ningún- misma de mi presentación. Arriba, al siguiente, el anterior. La diapositiva anterior. Ahí, si pinchas abajo donde tiene la foto de Beatriz, sale la página. Vale. Esto fue un caso, el Confidencial es un medio online, con lo cual ya nos movemos, lo que decíamos todo, en una parte de Internet. Esto voló por las redes sociales porque es muy polémico. Por lo visto, que lo conocerá mejor Esther, está el autor, Rafael Borstein, pues es alguien que suele ser crítico con el sistema de trasplante y que da bastante caña. Automáticamente, me imagino solicitó desde la ONT y tienes el derecho a rebatir esos datos, se publicó un artículo de opinión de la directora de la ONT donde, si bajas, también va cada dato que él dio, ella va dando su argumentación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el artículo de opinión no estaba estructurado, como habéis visto, solamente mi opinión, si me parece bien, si me cae bien, si lo tengo una buena experiencia, sino que va dando datos, que eso luego os dirá mejor Rubén, el tema de la fake news. Una parte de las que triunfan las fake news es datos que parecen fehacientes y que te hacen pensar que tienes razón. Hay un dato, por ejemplo, que muchas veces es según cómo tú lo enfoques, aunque el dato sea real, el dato es el mismo. Habla, por ejemplo, del sobresueldo que tienen las personas que se dedican a trasplantes por esas guardias, el estar disponible 24 horas por el sobreesfuerzo. Si yo te digo eso, lo puedo interpretar como esto es un sobreesfuerzo, como otras cosas que se hacen y tiene una compensación, o te lo puedo contar como se dedican a trasplantes para hacerse ricos. Evidentemente, la gente que está en trasplante no es rico, ya tenéis aquí varios, lo podéis decir, no son ricos, ese no es su objetivo. Pero si yo digo eso y tú lo desconoces y lo enfoco desde ese punto de vista, haces creíble que mi interés sea crematístico en vez de la salud pública. ¿Vale? Es una forma de estructurar una información con datos que ha obtenido, pero le da el enfoque que le interesa de una manera que parecen fiables. Así que la respuesta también es correcta a lo que decíais. Yo creo que mucha gente se creería eso si no hay una información que la contrarreste. Siguiente. Como yo no he venido a ninguna otra sesión anterior, me gustaría saber si sois todos del sector sanitario o todos venís de alguna rama sanitaria, no sé si sois estudiantes de medicina. ¿Sí? Vale, bien. ¿Alguien de aquí hace divulgación o utilizáis redes sociales para divulgar? ¿Vosotros? Sí, pues levantáis la mano así para... ¿Qué redes sociales? ¿Sería YouTube? YouTube también. Y en cambio, ¿hay alguien que utiliza las redes sociales para informarse? ¿Usáis redes sociales? ¿En qué redes sociales buscáis información? O no sé si seguís a algún divulgador específico, seguís a alguien de quien os podáis fiar. ¿Sí? Bueno.
Vale. La cuestión es que no todo el mundo está de acuerdo en que las redes sociales se utilicen, ¿vale?, como medio de difusión. Muchas veces en Internet, además, podemos encontrar información de todo en grandes cantidades. Y de todo es de todo. De cualquier caso que busquemos, vamos a encontrar información en positivo y vamos a encontrar información en negativo. Con lo cual, lo que hay que saber muy bien es cómo filtrar. Lo que pasa es que luego también en Internet, en realidad, nos encontramos con una gran cantidad de población que acude a Internet como un medio de información. Lo sabréis y igual lo hacéis vosotros también. Hay mucha gente que cuando va al médico y sale de allí y le dice, el médico me ha dicho que tengo, y entonces va a Google y busca lo que le ha dicho el médico que tiene. E incluso no preguntan al médico las preguntas que, a lo mejor las dudas que puedan tener, y luego van y googlean. O sea, esto es súper habitual. Hay una gran cantidad, han aparecido muchos divulgadores que hoy en día están trabajando en Internet. Hay quien lo hace bien, pero también hay quien lo hace mal, y después vamos a ver casos. Entonces tenemos que tener en cuenta la importancia desde vuestra posición en cuanto estáis cerca de los pacientes, de que sepáis comunicarles la información y resolverles las dudas y sus preguntas, en este caso en materia de trasplantes, para que luego no se vayan a buscar información a Internet, porque si ellos no tienen la capacidad de filtrar, igual van a encontrar cosas que no son adecuadas. De hecho, yo os he traído algunos datos que no sé si conoceréis, pero bueno, según el último estudio de redes sociales de IAB Spain, que es una consultora que hace un montón de estudios a lo largo del año sobre el tema de redes sociales, medios de comunicación y demás, las redes sociales las utiliza prácticamente más del 85% de gente que utiliza Internet, con lo cual es una cantidad de población inmensa. Además, se utiliza mucho Facebook, se utiliza mucho WhatsApp, que hasta hace poco no se consideraba red social, pero que, como sabéis, ya hoy en día hay contenido que se viraliza directamente a través del compartir de WhatsApp, que también hace no mucho, ahora, yo creo que hace un mes de Navidad para acá, si os habéis dado cuenta, hay veces que os llegan mensajes y os pone reenviado. Es una forma de seguridad que ha creado la propia red, porque se ha dado cuenta de que era imposible. O sea, a ti te llegaba un contenido y pensabas que era un mensaje que te habían escrito a ti. Era muy difícil saber, a menos que había algunos datos algunas veces que te lo ponían más fácil, pero era complicado. Entonces ahora directamente cuando se te reenvía un vídeo o se te reenvía cualquier información, te aparece y ya a ti también te puede hacer de alguna forma sospechar. Aún así, el copiar y pegar de WhatsApp es súper rápido, con lo cual viralizar contenido a través de esa red social es muy fácil. Luego también, a continuación, después de Facebook y WhatsApp, está YouTube, Instagram y Twitter. Y en estas redes sociales, como digo, encontramos información de todo, encontramos gente de todo. Es más, si conocéis un poco las redes sociales y os movéis, hay cantidad de gente que tiene miles, millones de seguidores que son auténticos magufos. O sea, gente que tú dices, ¿cómo es posible que haya tanta gente que le sigue? Gente que llena salas dando conferencias y que realmente están divulgando pseudociencia. Con el tema de los trasplantes, lo vamos a ver en un caso ahora posterior, pero es que además lo tenemos fácil, o sea, lo tienen muy fácil, porque jugar con el trasplante de órganos cuando es algo que, claro, nadie se ha muerto, ni puede venir a contarte cómo fue su experiencia. Entonces, cuando ellos te hablan de algo que nadie conoce, pues se agarran, como decíamos hace un momento, a creencias religiosas, al miedo, porque el miedo es algo con lo que se ha jugado a lo largo de la historia y se sigue haciendo, y en el caso de los trasplantes, pues también. Entonces se difunden informaciones que muchas veces no son correctas y se hace de verdad a muchísima gente. Como digo, aquí dónde está la importancia con respecto de vosotros y por qué traeros este tema a la mesa de hoy. Uno, como digo, por la cercanía que tenéis con los pacientes, o sea, nunca olvidéis, además esto va a ir siempre a más, con lo cual cuando vosotros estéis dentro de unos años en consulta, ya sea como enfermeros, como médicos, da igual, pero si tenéis acceso a esa gente, tened siempre en cuenta la importancia de informarles bien, de estar accesibles para ellos a la hora de darles información y también de informaros vosotros para poder hacer la información más accesible. Incluso no descartéis la opción de poder divulgar, de poder utilizar plataformas, de poder estar ahí, porque realmente pues si hay gente formada informando, será todo mucho mejor, ¿no? Además, tened en cuenta que ahora mismo, a día de hoy, como digo, hay un porcentaje altísimo de la población que se informa a través de redes sociales, pero es que los que vienen detrás es todavía muchísimo más, pero muchísimo más. Con lo cual, esto es algo que, como digo, va a seguir creciendo y va a seguir siendo fuente de información. Y luego, con respecto a las redes sociales, hay una figura
que está jugando un papel muy importante, que ya no son los divulgadores, son los influencers. Es increíble. O sea, y si estáis en redes sociales, no son influencers, como digo ya, de ciencia. Gente que es influencers de moda, que son a lo mejor de los que más seguidores tiene en España. Yo precisamente preparando la intervención de hoy, me encontré en Instagram con una chica que es influencer de moda de las que más seguidores tiene en España, que se había enterado, y si la seguís, enseguida vais a saber quién es, se había enterado que había habido un accidente, que necesitaban sangre en un hospital en Madrid, y entonces ella hizo 3 stories, pero un story de estos en plan súper largo, contando que había visto que había un accidente, que estaban pidiendo sangre en el Gregorio Marañón y que la gente que fuese a donar sangre. O sea, esto pasa en ese caso, por ejemplo, y se puede llegar a saturar un servicio de urgencias, porque la gente de verdad atiende a las peticiones de los influencers. O sea, es tan fuerte como eso, pero es una realidad. Igual que compran sus productos, igual que dan like a sus fotografías, o sea, yo qué sé, yo hay veces que veo fotos y digo, pues yo no le voy a dar a me gusta si ya le da el otro 1.000.000 de personas, pero es que hay 1.000.000 de personas dando me gusta a esas fotos. Y esto es importante porque en algunas ocasiones, y vamos a ver ejemplos también, hay situaciones en las que contar con un influencer puede ayudar mucho en mejorar la imagen o incluso en conseguir una meta, en un reto que se proponga, por ejemplo, en el tema de los trasplantes. Con lo cual, contar con ellos es importante. Y está bien conocerlos, ¿vale? Que los tengáis en cuenta por lo que digo, porque en un momento determinado lo que digan ellos o lo que no digan puede incluso generar una noticia en un medio de comunicación. Los medios de comunicación están pendientes porque al final se está buscando el clic, y esto Rubén lo sabe que trabaja en la parte online. Los medios van buscando el clic y si saben que el clic está en que la influencer de turno ha dicho tal cosa, incluso los medios van a recoger la noticia. Con lo cual, pues son una figura más a través de la cual conseguir llegar a la gente y, como dice su nombre, influenciar, ¿vale? Con lo cual son figuras que hay que tener en cuenta, que hay que conocer y que no hay que para nada tratarlas como si fuesen gente que no va conmigo, historias que a mí no me influyen, porque ya digo, directamente nos pueden llegar muy, muy de cerca y en este caso, además, con relación a la vida, ¿no? Y vamos a ver ejemplos ahora después con el tema de las pseudociencias, pueden ser problemas de salud pública, ¿no? De llegar a hacer mucho daño si se hace mal. Con lo cual, hay que tener siempre en cuenta la importancia de las redes sociales, cómo utilizarlas y luego el saber informar a la gente y el saber guiarles un poco en cómo utilizar la información que está online. Bien. Siguiente. Vale, en la línea de lo que dice Mariajo, bueno, yo como han comentado antes, trabajo en Internet y estoy permanentemente, hace 11 años que trabajo en Internet. Cuando yo empecé a trabajar en Internet no tenía ni idea de lo que era ni de lo que iba a ser Facebook. Las cosas han cambiado muchísimo y ha cambiado la forma de trabajar para los profesionales de la información también. Quería lanzaros una pregunta tratando justo del tema de los trasplantes. Hay un elefante en la habitación que ahora veremos. Primero quiero que contestéis a la pregunta ¿cómo de importantes os parecen las redes sociales para el fomento de la donación? Ya he contestado. Muy importante. Sois rapidísimos. Muy importante. Vale, parece que lo tenemos claro. ¿Se puede poner la presentación? El elefante en la habitación del que hablaba es algo que hablamos, de lo que se habla, de lo que nadie quiere hablar, ¿no? Cuando hay un tema incómodo que no se trata, se ha dejado caer antes, y es verdad que es una cosa que genera controversia. Lo hemos visto con Esther de la ONT, que efectivamente han tenido una crisis de reputación y ha tenido que ver con esto. Médula para Mateo. Este es un caso, os voy a poner ejemplos de casos de llamamiento a la donación y no voy a daros una lección sobre cómo va esto, sino más bien invitaros a pensar. ¿Qué pasó con Médula para Mateo? Que ya lo ha nombrado antes muy rápido. Médula para Mateo
bueno, es un niño que tenía leucemia. Esta web se creó en 2013. A día de hoy ha recibido casi 4 millones de visitas. Disponen de una página en Facebook que tiene más de 90.000 me gustas. En Twitter tienen más de 14.000 seguidores. Han abierto perfiles en otros idiomas para promocionar la donación también fuera de España. Ha habido campañas, como hablaba de Mariajo, con influencers de la talla de Pau Gasol, de Calderón, de Sergio Ramos. Y crearon un hashtag que se llamaba Médula para Mateo. Se hizo increíblemente popular. Los medios le dieron, por supuesto, cobertura. Este tipo de cosas, los medios siempre llegamos tarde. Llegamos tarde porque crecen sin ningún... Antes, los medios eran los que ponían el foco en las cosas. Ahora muchas veces las cosas consiguen su foco y luego tenemos que estar muy atentos, ¿no? y ver que se mueve. Nosotros todos los días rastreamos qué está ocurriendo, ¿no? Hablaban antes, por ejemplo, en la ONT, que están a punto de celebrar 3.000 seguidores. 14.000 seguidores tenía esta gente. Tiene, ¿vale? Ellos solos, no son una organización, son una familia, ¿vale? Esta familia no se quedó ahí, porque, como sabéis, pues eso, la ONT batalla mucho, ¿no? No se trata de pedir médula para Mateo. Y médula para Mateo se convirtió en médula para todos. Han continuado después con este M4M, M4M, continúa médula para todos. Ellos mantienen la web, siguen teniendo sus seguidores, siguen teniendo una legión de gente que se mueve y que participa en una carrera que ellos organizan, etcétera. Esta gente de verdad tiene un poder de atracción importante y de movilización. Podemos decir si nos parece bien o mal que una familia pida médula para Mateo, pero cuando una familia está pidiendo médula, no sé cómo lo veréis. Otro caso muy famoso es el de Pablo Raez, también se ha nombrado antes, lo habréis visto todos. Antes comentabais que muchos teníais Instagram. ¿Seguisteis este caso? ¿Cuántos siguieron el caso de Pablo Raez por Instagram? Ok. Buena pregunta. Vamos a lanzar la siguiente pregunta. En el caso de la donación, ¿qué pensáis? ¿Cuál creéis que son las que más pueden funcionar? Entre todas ellas, ¿no? Hay muchas más, como sabéis. Deja solo 4 opciones. Esas son las más usadas, Las ¿no? importantes. O, por supuesto, tenemos Snapchat, etcétera, pero como sabéis, Snapchat no te va a servir para esto. Vale. Parece que hay un consenso bastante claro. Bueno, volvemos. En el caso de Pablo Raez, efectivamente fue así. Él usó Instagram y creó un hashtag, Siempre Fuerte, que se hizo también extremadamente popular, y creó otro que era Reto 1 Millón, con el que trató de que hubiera 1 millón de donantes de médula ósea en todo el país. Cuando él empezó había menos de 250.000. Para 2018 se está hablando de llegar a los 400.000. No logró él su 1 millón, obviamente él no podía lograr nada. Esto es un trabajo de todos, incluidos los profesionales, incluida la ONT, incluidos los medios, ¿no? Se trata de apoyar este mensaje, pero desde luego la cosa se ha disparado bastante en muy pocos años. Pablo Raez tenía 375.000 seguidores en Instagram. Tenía más de 225.000 en Facebook y tenía más de 20.800 seguidores en Twitter. Él decía esto, dice, no donas por Pablo Raez, donas por la vida, por un mundo más solidario, donas por las miles de personas que la necesitan. Despierta, dona. No se trata de pedir médula ni siquiera para sí mismo, ¿no? Se trata de, oye, yo soy uno más de lo que está pasando. Su fenómeno aumentó las donaciones de médula ósea en Málaga, que es de donde él era, un 1.300% en 2016, con un total de 11.200 donantes nuevos.
Y el propio director del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Isidro Prats, lo calificó de crucial su campaña para alcanzar esta cifra. Las donaciones de médula ósea en Andalucía en 2015 eran de 8.500. Un año después, tras el llamamiento y su campaña viral, el ejercicio se cerró con cerca de 34.000, ¿vale? Se cuadruplicó. Las donaciones volvieron a caer en 2017, esto es algo que se ve casi siempre en estos fenómenos de redes, en la comunidad, pero se mantuvieron por encima de la media. Es decir, casi siempre que hay algún fenómeno de este tipo hay un pico de gente que quiere hacer algo, ¿no? Y que se ofrece. Pero en cuanto esto desaparece del foco, un año después o 2 años después, se vuelve a la normalidad. Pese a todo, hay muchas cifras que indican que luego se mantiene con un ligero aumento. 2017 se inició con 1.587 donaciones de médula recibidas en enero y 1.411 en febrero, que fue el mes en el que Pablo murió. En marzo, el mes siguiente, fueron 4.466. La cifra era similar a lo marcado para todo el año. Esta es una cita de Pablo Raez. Los mensajes sobre la donación han tenido mucha repercusión en los medios, pero no están llegando al foco más importante, los jóvenes de aproximadamente 18 a 40 años. Esto lo publicó él en su Facebook. Y es cierto que si, concretamente en el caso de la médula, la edad es importante, hay que entender, y vosotros lo sabéis mejor que nada, que hay una parte importante de la comunicación que no está en los medios y que no está, desde luego, en la comunicación institucional. Los casos personales como el suyo generaron todo tipo de apoyos. Esto está sacado de su Facebook, gente que decía, me he inscrito a donar. Estos son cifras de donaciones de médula que a partir de 2012 se disparan tremendamente. Esto no es obviamente no es por su caso, no es por las redes sociales, aunque estamos justo en los años de las redes sociales y yo quiero pensar que algo tiene que tener que ver. Antes la comunicación y este tipo de llamamientos se limitaban a lo que se pudiese publicar en prensa y lo que se pudiese hacer de publicidad institucional, lo que apareciese en televisión, algún reportaje. Pero ahora hay mucha gente que está diciendo, yo he hecho esto, mi familia apoya esto o hemos venido aquí a donar. Y ese tipo de cosas siempre generan casos, contagio, ¿no? Ha habido muchos más casos. Ahí está el de Julio Rosa, que con el hashtag Yo Puedo Ser Tu Héroe también lanzaron una campaña. Es otro niño que necesitaba médula ósea. Sus padres iniciaron una campaña en redes en junio de 2017. El chico tiene una pasión tremenda por el graffiti y le abrieron una cuenta de Instagram. Bueno, pues este niño que hace grafitis tiene 11.000 seguidores. Ha contado con el apoyo también de un montón de influencers e incluso ha llegado a protagonizar una campaña solidaria con Hawkers y uno entre 100.000 para conseguir fondos para la investigación de la leucemia. Es un niño de 11 años. Yo aquí, sinceramente, y no sé cómo lo veréis vosotros, a mí cuando oigo marcas comerciales en este tipo de cosas me ponen un poco los pelos de punta. Es decir, hay que apoyar, promocionar la donación, estas campañas se trataba de, él ayudaba a diseñar unas gafas y esas gafas se vendían y todo lo recaudado va a la investigación de la leucemia. Por otro lado, Hawkers sale con un refuerzo de imagen, ¿no?, de marca. Aquí cada uno tiene su opinión. En este tipo de cosas no está todo escrito, ¿no? Toda la ayuda es bien recibida, pero es verdad que yo cada vez que veo que una marca privada se involucra en algo con mucho protagonismo, da como para llevar cuidado, ¿no? Después de esto y de alguna polémica más, bueno, la de Julio no porque es de 2017, pero en 2014, después de que hubiese del médula para Mateo y todas estas cosas, se prohibió que hubiese campañas para un paciente concreto. Pese a todo, comentaba Esther que esto es incontrolable realmente. O sea, ¿tú cómo le dices a una familia
que no haga todo lo que pueda para conseguir que se incrementen las donaciones. No se trata de conseguir una donación, porque efectivamente el sistema ya funciona por sí mismo. Sanidad prohibió estos llamamientos, especialmente a organizaciones, etcétera. Obviamente los particulares siguen haciendo un poco lo que quieren. Hubo un caso que disparó todo esto, que fue el caso de DKMS, que era una empresa alemana que comenzó a operar en España y utilizando un caso nominal en Asturias, un caso concreto en Asturias, logró 1.200 potenciales donantes de médula ósea, pero había bastantes dudas sobre el interés y de cómo lo estaba haciendo. Se estaba saltando un poco toda la parte pública e intentaba hacerlo de una forma privada, con lo cual aquí se intervino y a partir de ahí la ONT ha sido muy clara, siempre no está en absoluto a favor de este tipo de campañas. Pero hay gente que también lo ha seguido haciendo de otra manera, ¿no? En redes, por ejemplo, también tenemos la campaña Hay Guerreros para Rato. Adriana y Esther, que son sus fundadoras, crearon una iniciativa, estaba inspirada en el caso de una amiga suya, Mireia, que sufre leucemia, y abrieron una cuenta en Instagram, una página de Facebook y definieron un hashtag para llamar a la donación de médula ósea. Tienen cerca de 3.000 seguidores en Instagram y otros tantos en Facebook, y han procurado ir siempre sin perder de vista que el mensaje es para todos, ¿no? Es médula para todos. Ha trabajado con la Fundación Josep Carreras y en este tipo de mensajes digamos, las nuevas campañas que se ven en redes parecen tener bastante claro este objetivo, ¿no? Otro ejemplo de esto del Heraldo de Aragón es el caso de una joven zaragozana que se llama María Anadón, tiene 14 años. Su familia dice ya desde el primer momento: no pedimos un donante para María, sino concienciar a la gente de la importancia de donar para salvar vidas. Yo creo, sinceramente, que este tipo de cosas no se pueden obviar. El poder comunicativo que tienen las redes y la atracción que generan sobre los usuarios no se puede ignorar. No por no nombrarlo deja de ocurrir. Los medios podríamos no publicar nada, podríamos no haber publicado nada de Pablo Raez. Daba igual. Pablo Raez estaba en todas partes. Pablo Raez lo conocía todo el mundo. Y Pablo Raez, había gente que iba a donar porque había visto el caso de Pablo Raez. ¿Qué hacemos? ¿Creemos que es mejor que no hubiese hecho Pablo Raez todo esto? Bueno, yo en eso disiento un poco. Y no todo tiene que ser campañas, a veces hechos concretos, ¿no? Esto es otra noticia, un hombre con el hígado trasplantado que acabó una carrera en honor a su donante. Este hombre no podía correr, Miguel Ángel Ferriol, trasplantado de hígado, y participó en una carrera caminando, hizo 4 kilómetros que él terminó 1 hora y media más tarde que el resto de corredores, con una camiseta que decía «Corro por mi donante». La historia fue compartida más de 15.000 veces en Twitter. Lo que no hay que perder de vista en este tipo de cosas es que las redes atraen, movilizan y que eso es inherentemente humano. O sea, las historias que nos interesan son las humanas. Eso nos pasa a los periodistas, lo que siempre estamos buscando cuando hacemos cualquier tipo de reportaje. Siempre va a haber una parte que hay que documentar, datos, la parte rigurosa. Casi siempre, y eso lo saben mis compañeros perfectamente, la siguiente pregunta del redactor jefe va a ser, bueno, pero dame una historia también. Busca, relativo a estos datos, búscame un testimonio, búscame a alguien a quien le afecte directamente. Las redes sociales van directas a las franjas de edad más bajas. Es verdad que generan estos picos de interés que luego bajan drásticamente y que generan muchas suspicacias, pero luego dejan remanentes a largo plazo. Y es verdad que luego también decían, bueno, es que se apuntan muchísimos donantes de médula, pero luego cuando llega el momento de la verdad, a lo mejor se apuntan porque se ha generado una ola social y cuando llega el momento de la verdad se echan atrás. Bueno, yo no sé si prefiero que esté la posibilidad de que no se echen atrás o que se lo piensen
a que nunca se hayan echado adelante, ¿no? Todo esto siempre con las instituciones oficiales. Como digo, el sistema, en cualquier caso, funciona estupendamente solo. Los donantes de médula, o sea, los que necesitan estos trasplantes, lo encuentran, prácticamente casi siempre y muy rápido y no requieren este tipo de cosas. Sin embargo, no creo que este tipo de campañas ni se puedan evitar, ni se puedan ignorar, ni sean negativas. Hay más formas en las que las redes pueden ayudar en estas cosas. Yo no soy un gran fan de Facebook. Facebook, no sé, aquí, ¿cuántos usan Facebook fuerte? Que lo usen todos los días, entren, sigan sus amigos. Realmente pocos. He visto 4, ¿alguien más? ¿Cuántos entráis una vez a la semana? Ahí ya hay más. Bueno, Facebook intenta siempre que se pase el mayor. Perdón, una duda. Si decís que entrar una vez a la semana no es fuerte, ¿cuántas veces consultáis Instagram al día? La pregunta está bien hecha. Al día. ¿Cuántas veces al día? Más de 5 al día en Instagram, consultas de entrar a ver si hay algo nuevo. Bien, ya. Y en Facebook no lo usáis así. ¿Habéis usado Facebook alguna vez como hoy estáis usando Instagram? ¿Sí o no? No. Directamente Instagram. Instagram veo que es la que está pegando fuerte. Facebook está plagado de padres, abuelos, Eso es lo que en Facebook estamos los mayores. Todo. Bueno, Facebook hizo una cosa muy curiosa en 2012, hace ya bastante. A ver. Que es que en el año 2012, junto a un grupo de investigadores, incorporó en Estados Unidos la posibilidad de incluir en el perfil si se era donante de órganos. Un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Andrew Cameron, se encontró con una amiga y le comentó que tenían problemas para conseguir más donantes. Y su amiga era una directora operativa de Facebook. Habían sido compañeros en Harvard. Y después de comentar, estuvieron dándole vueltas y llegaron a la conclusión de que podían intentar esto para fomentarlo. ¿Qué ocurrió? Pues Facebook posibilitó cambiar el estatus del perfil para indicar que eras donante de órganos, esto en Estados Unidos, y al hacerlo se proporcionaba un vínculo al registro oficial de donantes para que digamos, te registraras de manera oficial. Y se enviaba un mensaje a tus amigos sobre este nuevo estatus de que eres donante de órganos. Los resultados, pues en el 57.451 actualizaron sus perfiles. Esto fue en un día, ¿vale? 13.000 personas se registraron como nuevos donantes. Era 21 veces más que la media diaria normal, que solía ser de un poco más de 600. Las tasas de inscripción se mantuvieron elevadas los 12 días siguientes, pero luego comenzaron a descender. Y al final del periodo del estudio, las tasas seguían siendo el doble de las normales. Hoy la posibilidad existe en 20 países. No está en España, está en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia y unos cuantos más, pero en España no. A mí... Dame un segundo. ¿Por qué creéis que no está en España? ¿Quién responde? ¿Por qué en España no está la opción de que en Facebook digamos... ¿No? No le des pistas. A ver qué responde. ¿Quién sabe por qué en España, en Facebook, no se puede dar la opción de ser o no donante? Venga, responde. No lo sé, pero somos todos donantes por defecto, ¿no? Exactamente, por el consentimiento presunto. En Estados Unidos sí se puede porque el consentimiento es explícito, tú tienes que decirlo. Antes aquí es la familia la que tiene la última palabra, pero es el consentimiento presunto. Muy bien, sí, señor. Adelante, perdona. Bueno, y para terminar con esto, con este tipo de empresas yo realmente hay que tener mucha cautela, pero creo que el mensaje, después de ver un poco cuánto mueve esto y cómo lo mueve, y vosotros lo conocéis mejor que nadie,
tenerlo en mente. Lo viral no hay que despreciarlo. Lo viral suele tener que ver con lo que te mueve. Nadie comparte algo que no le toca de alguna manera. Ya sea emoción, ya sea miedo, ya sea asco, ya sea cualquier tipo de emoción. Utilizar lo humano en la comunicación es la base de la comunicación. Si comunicamos como robots, no mueves a nadie. Y en el ámbito sanitario y en el ámbito de la donación, creo que con más razón todavía. ¿Con esto? Yo, antes de que pase al siguiente, como está claro que soy más activo en Instagram, pero con un fin, hablando de temas de salud y trasplantes, ¿por qué os gusta más Instagram? Quiero saberlo. ¿Os parece más útil para todos estos objetivos? ¿Es más cercano? Mucha gente utiliza también las stories de Instagram para darse seguimiento y como para difundir un mensaje. Y eso es como para nosotros más cercano que por un Facebook y una simplemente palabras, ¿sabes? Sí. Más la parte de los stories casi que las fotos, ¿no? Al final las fotos son personales, pero acaban dejando como un testimonio de he estado aquí o tal, pero las cosas personales realmente se están moviendo en los stories, que luego desaparecen. Es otro mundo también que hay muchos profesionales de la comunicación que les cuesta mucho entender y quien lo sabe manejar realmente tiene ahí un altavoz tremendo y lo habréis visto incluso que entre algunos de vuestros amigos hay gente que tiene una capacidad de movilización fuera de lo normal. Entonces, seguro que en cada uno de vuestros círculos tenéis a alguien que decir, joder, si este dice que mañana ya tenemos que ir a la plaza circular, van 500. Y sí, Micro. Sí, ¿Ahora? yo también Vale. quiero. Es que me llama mucho la atención porque no lo controlo muy bien y yo creo que Twitter lo utilizáis más como búsqueda de información. Os llegan más noticias por los cursos, los congresos, la información de donación, pero Instagram es como un flash de una foto que ha colgado alguien. En el caso que tú cuentas de las stories, ¿no? Muy Sobre todo cortas. más personal, yo creo. Claro, pero personal. tú recibes una información de una persona que está contando una historia, pero no es como información oficial de donación y trasplante. ¿Os basáis en Instagram para recibir esa información? Creo que no, ¿no? Es más Probablemente que... no. Sí. Claro, pero por ejemplo, el caso de Pablo Raez, que hemos hablado de él, él se movió por Instagram. No recuerdo si cuando Pablo Raez estaba haciendo todo esto, los stories estaban ya en Instagram. ¿Lo sabe alguien aquí? Yo creo que no. No estaban. Bueno, eran las fotos y un texto. Estoy seguro de que si hubiese habido stories, Pablo Raez habría estado contando su caso, hoy estoy aquí, he venido, hoy me encuentro más cansado, y ese tipo de cosas generan un vínculo directo de la gente con él, como si fuesen amigos, prácticamente. No lo conocían, pero había gente que de verdad lo sintió como si se le muriese un amigo cuando Pablo Raez se murió. De Twitter y de Instagram, ¿no? Para determinadas historias, porque a lo mejor no toda la información se puede transmitir, vosotros lo sabéis mejor por Instagram, lo que estamos comentando, pero quizás ciertas historias sí que a lo mejor pueden sensibilizar más y se puede un poco conocer más de cerca, ¿no? Con historias más personales, ¿no? Por supuesto que no. Ahí tiene que haber, obviamente, una parte hay una parte de información institucional y que debe ser rigurosísima, que tiene la página web, por ejemplo. Yo sé que pues, la mayoría de la gente que está aquí no va a entrar todos los días a la página de la ONT, pero la página de la ONT tiene que tener esa información y tiene que existir porque tiene una función básica. Pero aparte de eso, y hay que combinar la información rigurosa, yo creo que hay que combinarla y nunca hay que dejar de lado que todo esto va de personas.
¿no? Esto no se puede olvidar. Una cosa que sí que es importante, no está aquí Esther para decírselo, pero sí que es cierto que cuando aborden Instagram tienen que cambiar totalmente el discurso. En Twitter la ONT tiene una campaña más informativa, pero yo creo, y por la experiencia que yo tengo en donación de órganos, que se tienen que acercar mucho más a la persona, a los casos, a la gente que dona, a la gente que recibe un órgano. Creo que tienen que ir con un discurso mucho más personalista, porque Instagram, si empiezan con el mismo discurso que en Twitter, no van a hacer absolutamente nada, vamos, tienen que ir a un... Y luego también tener en cuenta que realmente, más que la forma de transmitir, que sea Instagram no quiere decir que no sea riguroso, hay que pensar que las distintas redes sociales van dirigidas a diferentes públicos. Y yo creo que esa es un poco también la base, o sea, hay que tener información en todos sitios. Esto va a seguir, como siga creciendo, o sea, realmente no se va a dar abasto a generar contenido, porque el contenido de la web es de una forma, y, insisto, ni más ni menos riguroso, pero tiene un formato. El contenido de Twitter tiene otro formato, el contenido de Facebook tiene otro formato y el contenido de Instagram tiene otro formato. Y ahí está la población en distintos segmentos. Y si queremos llegar, dependiendo del público, una de dos, o tienes muy claro tu target, o tienes que estar en todo y llegar a todo el mundo utilizando todas las redes sociales. Y yo creo que más la clave está en el público que tiene cada red que en el hecho de cómo se comunica. Y, por ejemplo, yo, a lo mejor me meterme en un charco, ¿no? Pero es una opción. Antes ha presentado un problema, Esther, que ya no está de la ONT, tenía que irse, pero es singular que por unas declaraciones que hizo el responsable de médula ósea en una entrevista, con su mejor voluntad al hombre, pero no se le comprendió bien o entendió bien. Si la fuerza de una red social como Instagram es llegar a un colectivo en concreto de edad que no se llega, y esa empatía, pues a lo mejor una historia ahí de ese hombre diciendo, pero esos mensajes claves de no es que estemos en contra de que donéis, sino hacerlo por aquí en vez de por allá, tiene ese efecto de llegar a un concepto que no cala y que encima ha producido incluso malestar. Es una opción. Y en cualquier caso, hay que trabajarlo. Hay que saber controlar las redes sociales. O sea, aquí no vale... Yo me hago una story y como estoy haciendo una story en Instagram le va a llegar a todo el mundo. Hay que tener seguidores porque si no, no le va a llegar a nadie, y muy importante saber controlar los hashtags. Porque a través de las etiquetas es donde luego realmente la gente, aunque no te siga, si hay una etiqueta o hay varias etiquetas, va a ser fácil que detecten, porque hay gente que directamente busca por lo que le interesa ese día, o por el sitio en el que está, o por información que va buscando, y las etiquetas realmente tienen también, si subís una story con una etiqueta determinada, muchas de las visualizaciones que llegan a esa story llegan a través de la etiqueta, más que de los propios seguidores de la cuenta. O sea, que hay que saber usar las redes sociales, realmente no es subo un contenido y un milagro. O sea, no, hay que saber lo que se está haciendo. O sea, es más serio de lo que parece. Bueno, aparte de eso, por un lado, vamos a hacer vamos a decir las cosas buenas y las cosas malas. Las redes sociales, obviamente, también tienen Internet en general. La velocidad de Internet tiene un doble filo, y Mariajo puede contar algunos casos como el de Avidal, por ejemplo. ¿Lo contamos ya? Vamos con el caso de Avidal. Sí, pues... bueno, el caso de Avidal yo creo que lo conocéis todos. ¿Sabéis quién es? Futbolista del Barcelona. Sí, bien. Bueno, yo voy a hacer una cronología, ¿vale? Tengo los datos un poco de toda la cronología que os ha dado, por si hay alguien que no conozca el caso, y después os hago las preguntas. Después hago un par de preguntillas y comentamos, ¿vale? Rápidamente. Bueno, Avidal era jugador del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Y es aquel. En 2011 se le detecta un tumor, se le interviene y en principio ahí queda la cosa, ¿vale? Pero luego en 2012 tuvo una recaída y entonces el 10 de abril se le hizo un trasplante de riñón. Fue una cosa relativamente rápida porque, como se ha comentado en la ponencia, ha comentado Paz, era un donante vivo el que le donaba su riñón, entonces bueno, fue fácil porque fue su primo el que le donó el riñón, o eso parecía. Eso fue el 10 de abril de 2012 y de hecho se publica esa foto que era un poco como el testimonio de que se había hecho el trasplante y que había sido su primo el que le había donado el riñón, y vale, y en principio la cosa quedó ahí. En 2013 Avidal se va del Barça, se fue al Mónaco, luego se fue al Olympiacos y en el 2014 se retira en Grecia.
Coincide con que su retirada en 2014 se da pues, prácticamente contemporánea con el hecho de que también Sandro Rosell, que era el directivo del Barcelona, que estaba cuando le fichó y cuando se dio el trasplante, también en 2014 se va del Barça por una polémica que estaba teniendo con el caso de Neymar, con un tema de la contratación de Neymar, ¿vale? Que no tenía nada que ver con lo de Vidal, pero el caso es que le empiezan a investigar por un tema de contrato, de alzamiento de bienes y bueno, una historia que nada tenía que ver, pero que ya hizo que se le estuviese investigando a Sandro Rosell. Esto se empieza a dar la investigación en 2014, como digo, Vidal se retira y Sandro Rosell se va del Barça. En 2017, porque ya se lleva investigando un tiempo a Sandro Rosell, se le pincha el teléfono y entonces de esa investigación y que se le pinche el teléfono se descubren unas conversaciones que tienen lugar en el mes de abril en las que se le oye hablar con otra persona y parece ser que Sandro Rosell reconoce que el hígado de Vidal se compró, que lo de su primo es una pantomima que se había hecho porque en realidad se le había comprado el riñón. Y entonces, pues bueno, se abre una pieza jurídica separada de lo del caso de Neymar, o sea, se empieza a investigar paralelamente a Sandro Rosell con el tema del riñón de Vidal y se solicita una comisión rogatoria en Francia, que era donde vivía el primo, pero como no hay respuesta por parte de Francia, se archiva, porque además parece ser que no se encontraron indicios de que esto fuese así. Bueno, parecía que había sido más la polémica que surgía. ¿Qué pasa? Que en 2018, estamos hablando que el trasplante había sido en 2012, pues en 2018 se reabre el caso, o sea, el verano pasado, el 4 de julio, Vidal vuelve al Barça como secretario. Y entonces el Confidencial hace públicas unas conversaciones en las que se vuelve a incriminar a Rosell y la Fiscalía pide reabrir el caso. La ONT se suma a la Fiscalía porque la ONT dice, ojo, que yo realmente quiero saber qué pasó. O sea, en España somos número 1 en trasplantes, somos un referente y yo, si ha pasado algo, quiero saberlo porque tengo que tomar medidas, porque no puede ser que se me ponga en tela de juicio y no me voy a tapar los ojos como haciendo ya se pasará, porque al final es la reputación de la ONT también la que estaba en juego. Entonces, se suma a ese caso en el que la Fiscalía pide reabrirlo. Pero el 4 de octubre se rechaza la reapertura porque en principio no había nuevos indicios. O sea, se vuelve a mirar y no había nada que hiciera sospechar, aparte de las conversaciones de Sandro Rosell, que el caso de Vidal fuese pues, un fraude. Pero estamos ahora mismo en un punto en el que el 30-31 de enero de este año la Audiencia Provincial de Barcelona ordena reabrir el caso porque considera que sí que hay indicios. Y hasta aquí es lo que tenemos hasta el momento. Con lo cual, este está siendo uno de los casos más polémicos y yo creo que más daño están pudiendo causar porque son gente súper conocida, además futbolistas, que sabéis que con el tema de los futbolistas, con la cantidad de dinero que mueven y que además siempre se está diciendo porque un futbolista gana no sé cuánto y un médico gana no sé qué, y es un público además el que está en torno al fútbol y al deporte, que es enorme, pero aparte pues tienen unos valores y luego pues, las típicas riñas entre distintos equipos y demás. Y bueno, esto de repente salpica al Sistema Nacional de Trasplantes, que, pues, como se ha dicho y insisto, es un referente a nivel mundial. Pues claro, el caso podría hacer muchos años, pero yo quiero plantearos un par de preguntas. No sé si lo habéis seguido en los medios, bueno, no sé si creéis que se está tratando de forma adecuada. Ahí vienen los resultados. No. Ok, no. Y la siguiente pregunta, vamos a poner las dos preguntas juntas. Con respecto a si los medios han contado la información de manera adecuada. Bueno, os puedo decir que si bien el Confidencial fue el que publicó la información y un poco ha hecho que se ponga la vista en si esto ha sido ha estado bien hecho o no, o se ha comprado realmente el riñón o no, a una persona que en vez de ser su primo, pues fuese uno que se habían encontrado ahí y que le habían dicho que dijera que era su primo.
Os puedo decir que realmente este ha sido uno de los casos en los que yo creo que los periodistas realmente han cuidado mucho a la Organización Nacional de Trasplantes. En cualquier otra situación, la que queráis, habría medios de comunicación que hubiesen ido a hacer sangre. Hubiesen ido realmente a buscar, a poner en duda a la Organización Nacional de Trasplantes, a poner en duda el sistema, hubiesen ido a buscar información de distintas fuentes, hubiésemos visto información de todo tipo en medios de comunicación de lo más variado. Realmente los medios de comunicación hay que decir que han sido bastante cuidadosos y yo creo que ahí, y esta es mi opinión, no sé si mis compañeros la comparten o no, ahora lo podemos hablar, pero yo creo que ahí realmente eso es el resultado de la buena relación que existe entre los medios de comunicación, la Organización Nacional de Trasplantes, en general el sistema sanitario. Quiero decir, cuidamos mucho lo que sabemos que son temas realmente importantes para la población, igual que cuando, por ejemplo, aquí en la región de Murcia, el Centro Regional de Hemodonación hace una petición de sangre, todos los medios de comunicación enseguida lanzan la convocatoria, están pidiendo que la gente vaya a donar sangre, o sea, realmente existe un contacto muy directo con el Centro Regional de Hemodonación y en el caso de Avidal, yo sí creo que los medios de comunicación lo están tratando con bastante cuidado. No lo han ocultado, porque no se trataba tanto de ocultar la información, como de ser cuidadoso e, insisto, de no hacer sangre, de no ir a destruir el Sistema Nacional de Trasplantes buscando informaciones que pudieran no ser ciertas o buscando datos que pudiesen hacer dudar a la gente. O sea que realmente yo creo que sí lo están cuidando con bastante tacto. Y insisto, yo creo que esto viene de que sabemos realmente el daño que se puede hacer y lo fuertes que somos en esta materia y que hay que realmente concienciar y seguir trabajando en ese proceso de concienciación público, con lo cual yo creo que se está informando del caso, pero sí que se está haciendo de forma cuidadosa. No sé si queréis comentar algo. Vosotros habéis votado que no, mayoritariamente, ¿no? Claro. Lo contrario de lo que está afirmando. No sé si es por desconocimiento. A mí me gustaría que lo argumentaréis el porqué, darnos vuestras perspectivas que son diferentes y para eso estamos aquí, ¿no? Venga, que ya habéis roto el hielo. ¿Por qué veis que no se ha tratado bien? Se ha levantado la mano, perdona. Es que hace 2 o 3 semanas, en una de estas sesiones, vino una chica que creo que era epidemióloga de la ONT o algo, y nos comentó algo del caso Avidal y dijo que no había fraude, que eran primos, que está claro que a lo mejor había recibido un dinero que eso nunca lo vamos a descubrir, pero ya está. Claro que no haya constancia de que hubiera un fraude en ese aspecto de familiar. Bueno, no se ha cerrado. De todas formas, no se trata de eso. O sea, la pregunta no se trataba de saber si se ha cerrado el caso o no, que yo creo que no. Ya digo, yo la última información que he buscado antes de venir es que no se ha terminado de resolver si ya el juez lo da por zanjado el caso. La cuestión es si pensabais que los medios lo estaban tratando de manera adecuada o no, o si os parecía que las informaciones estaban siendo correctas, las que estaban llegando al público o no. Y sobre eso habéis dicho que no, yo digo que en mi opinión sí, y no sé... ¿Perdona? Vale. Bueno, simplemente... También es por la valoración, y lo relaciono con lo que decía antes Rubén, todo lo que se ha explicado de los casos de donación, nominales con alguien en concreto, que la valoración que hacía Rubén es que a lo mejor no se puede ser tan categórico, yo estoy de acuerdo, es decir, a lo mejor hay casos en los que se favorece una movilización no para alguien en concreto, que dones médula o que movilices para alguien en concreto, porque como explicaba de la ONT, la donación es anónima, hay opciones, pero sí moviliza a lo mejor movimiento solidario como favorecer donaciones, que puede ser positivo. En ese aspecto yo también estoy de acuerdo con Rubén en que no es tan categórico, todos los casos no son malos, aquí es que lo bueno y lo malo, entre el blanco y el negro hay muchos tonos. Entonces a lo mejor hay casos, como decía, en los que esa movilización social a través de las redes puede favorecer una opinión positiva que no vaya en contra de la legislación de donación. No sé. En realidad el problema es al final el distinguir o cómo sabemos cuando una información es veraz o no, ¿no? En las redes sociales cabe todo, todo se difunde mucho, muy rápido.
Y eso nos lleva a escenarios en los que a veces la gente, pues por ejemplo, llegan dudas de no se está tratando bien o no se está diciendo la verdad respecto a algo. Para esto, yo quería hablaros de una de las batallas más importantes, concretamente en Internet, entre la información y el ruido, en este caso. Las noticias falsas se difunden más lejos, más rápido, más profunda y ampliamente, según el estudio de investigadores del MIT publicado por Science, la difusión de noticias verdaderas y falsas online. Estudiaron 126.000 afirmaciones difundidas en Twitter entre 2006 y 2017 y encontraron que los bulos recibían un 70% más de retweets que la información veraz. Esto nos deja en minoría, ¿no? Quienes somos profesionales de la información e intentamos que la noticia o que los datos reales lleguen a más gente, jugamos contra un universo que es más popular, como es los bulos. Las informaciones veraces necesitaron 6 veces más tiempo para alcanzar a 1.500 personas que los bulos. Esto debe hacer que nos replanteemos algunas cosas. ¿Por qué triunfan las fake news? Bueno, hay una cosa que ocurre en las redes sociales, que introducen las redes sociales, que es el riesgo de lo igual. ¿A qué me refiero con el riesgo de lo igual? Cuando tú ves una noticia en Twitter o en Facebook, la ves con el mismo formato. Tú siempre ves tu titular, ves una foto, si le han incorporado una foto, y ves un enlace. Lo más que puedes distinguir como usuario es ese enlace, ¿no? Pero, digamos, lo que en un periódico llamaríamos la maquetación o el diseño, es exactamente igual para lo que es verdad que para lo que no. Eso al usuario medio y al usuario menos avezado, sobre todo, lo confunde muchísimo, ¿no? Tiene el mismo peso o el mismo espacio en su timeline de Facebook una información del país que el de un blog de pseudociencia escrito por cualquiera, ¿no? Se lee muy rápido en Internet y lo real compite contra lo espectacular. Esto también es una clave importante. Muchas veces nos decían en la carrera, como broma, ¿no? Huid de esto, de no dejes que la realidad te estropee un buen titular, ¿no? Pues en este caso tienes que luchar muchas veces con eso, ¿no? Te das cuenta de que, joder, es que si pusieras tal palabra en el titular, seguramente en Facebook se va a disparar, pero no lo haces. No lo haces porque va contra tu profesión y va contra por lo que peleamos todos los días, ¿no? Está la desintermediación tecnológica, es decir, hasta ahora la información hasta ahora ya hace muchos años, ¿no? Pero antes la información pasaba por unos medios de comunicación. Lo que llegaba, digamos, a las masas llegaba por radio, llegaba por televisión, llegaba por prensa y llegaba después de haber pasado una serie de filtros. Ahora cualquiera coge, se abre su cuenta en redes sociales y diciendo cualquier tipo de barbaridades que además hemos visto que pueden ser más populares, puede lograr una relevancia tremenda. Y además, y esto también es muy peligroso, publicar noticias falsas es lucrativo. ¿Por qué es lucrativo? Pues básicamente porque la gente que inventa noticias, pues muchas veces, yo al principio lo decía, digo, ¿qué ganas inventándose? Todo este esfuerzo aquí inventándose una historia que es mentira, que además han hecho parecer verosímil, pues lo que ganan es dinero realmente. Ganan visitas, ganan que llevan a una página web un montón de tráfico y en esa página web puede haber publicidad o pueden ganar otro tipo de cosas que no sean directamente dinero. Pueden ganar por intereses, fomentar una idea falsa con algún tipo de interés espurio, lo que sea. Las redes sociales se han convertido en instrumentos de manipulación política que difunden fake news y destruyen el debate. Esto lo dice el Premio Princesa de Ciencias Sociales de 2018, que también es para pensarlo un poco. El 63% de las personas reconoce no ser capaz de distinguir entre las noticias verdaderas y los rumores o falsedades. Esto es del informe Approaching the Future 2018 de una consultoría. Y
esto, por ejemplo, es otro dato interesante. Facebook recibe más de 70 millones de citas a noticias falsas cada mes, según un estudio de la Universidad de Stanford y la Universidad de Nueva York. La cifra en Twitter se reduce entre 4 y 6 millones, es bastante menos. Y esta es la que pone los pelos de punta. De las predicciones tecnológicas de Gartner para 2018, dicen que en 2022 la mayoría de los países occidentales consumirán más información falsa que noticias reales. Esto para alguien que se dedica a la prensa dan ganas de cogerse un avión e irse. Porque es una batalla permanente la que hay que luchar en esto. Si yo digo 3 titulares, ¿creéis que me podríais decir, que es más o menos lo que nos ocurre todos los días en redes sociales, que me podríais adivinar cuál de estas, cuáles son ciertas y cuáles son falsas? Eso lo vamos a poner, eso lo tengo. Se dispara el secuestro de niños para tráfico de órganos en España. ¿Quién diría que esto es cierto? Di los 3 y ahora damos Venga, la opción. digo los 3. Otra. La ONT frena la entrada en Europa de una nueva forma de tráfico de órganos propuesta por un Nobel de Economía. 3. Parece del Mundo Today. La policía busca a 2 secuestradores de una mafia del tráfico de órganos tras intentar llevarse a una niña en Espinardo. Vale, pues de esas 3 tenéis las opciones aquí. Adelante. ¿Podéis votar? No sé si pueden votar varias. Sí. No, no pueden votar varias. No pueden votar varias. Vamos vale. a ver si han... Votad y ahora os cuento. Oh. Bien, esto es muy curioso. La idea yo pensaba que podíais marcar varias. Aquí hay 2 fake news y una noticia verdadera. Curiosamente, las 2 que han ganado como fake news no son las 2 fake news. La segunda, es decir, la ONT frena la entrada en Europa de una nueva forma de tráfico de órganos propuesta por un Nobel de Economía, es cierta. Es una opción real. ¿Cómo se distingue esto? Pues obviamente, si yo os digo esto, no tenéis absolutamente ninguna herramienta para saber qué es verdad y qué no. ¿Cómo se puede saber esto? Pues vamos a ver cómo nos llegarían estas 3 noticias. Espera. Vamos a la presentación. Vale. Esta sería la de que buscan a 2 secuestradores. Imaginaos. Esto nos podría llegar al WhatsApp cualquier día, ¿vale? A mí me ha pasado... Pasan unas cosas muy curiosas con WhatsApp. A mí me ha pasado... ¿Recordáis el caso cuando se cayó? No tiene nada que ver con sanidad, ¿vale? Pero cuando se cayó la rama del ficus en Santo Domingo, bueno, pues yo estaba trabajando ese día en la web de La Verdad. Lo primero que nos dicen es se ha caído una rama de gran tamaño del ficus en Santo Domingo y se ha caído sobre un montón de mesas de una terraza. Bueno, nos faltaban manos para teclear y para llamar y para ver qué estaba pasando, ¿no? Había gente mirando en Twitter, mira a ver rápido lo que pasa en redes sociales, mira a ver, pregúntale a alguien por la zona, vamos a llamar al 112, vamos a ver esto, y te ponías a mirar. En redes sociales, enseguida, y por WhatsApp, a mí incluso gente cercana que sabía que yo estaba trabajando me empezó a decir, hay muertos. Pero muy en serio, hay muertos. Y claro, cuando alguien te... Bueno, yo decía, ¿cómo lo sabes? Y me decía, hay muertos porque me lo ha dicho un policía nacional. Digo, joder, ¿y de dónde sale este policía nacional? Es un amigo de un amigo que tiene... Digo, pues espera, que yo un nunca momento. he visto, pero que existe. Que esto existe. Esto a Paz seguro que le ha pasado muchas veces. Te lo dicen absolutamente convencidos. ¿Por qué? Porque lo han visto en WhatsApp. Dicen, no, es que me lo han pasado ya 3 personas diferentes. Digo, vale. Pero a mí el 112 me ha dicho que no hay aquí ningún muerto. No, pues mira a ver porque seguro que hay. Claro, empiezas a dudar. Joder, a ver si estamos siendo muy lentos. Vamos a seguir mirando por Twitter. Por Twitter que alguien dice
creen que hay una persona debajo de una rama. Ostras, y dices, madre mía, lo estamos haciendo fatal. O sea, y estábamos allí 3 compañeros diciendo, aguanta, que es muy tentador decir, no, ya me lo han dicho 3 personas, varios muertos, pongamos varios muertos. No hay que hacer eso, ¿vale? Hay que frenar. A veces es muy difícil, incluso los propios jefes se ponen nerviosos, ¿no? Como diciendo, bueno, es que estoy oyendo por ahí que hay muertos. ¿Estáis seguros de que no hay muertos? No estoy seguro de que no haya muertos. Lo que no estoy seguro es de que haya muertos. Y como no estoy seguro de que haya muertos, no lo voy a publicar de momento, ¿no? Bueno, pues normalmente cuando llegan este tipo de bulos o de informaciones por WhatsApp, que son cada vez más habituales, y como decía Mariajo, ahora nos indican que se han reenviado para evitar esto, a veces tiene una falsa credibilidad. Vamos a ver cómo nos llegaría otra de esas noticias. Soy espiritual, se llama, y pone España, 2 puntos. Se dispara el secuestro de niños para tráfico de órganos. ¡Compártelo, por favor! Vale, aquí ya estoy seguro de que cualquiera de vosotros podría darse cuenta de que esto no puede competir con lo siguiente. Os puedo seguir poniendo ejemplos. Más informaciones. Perdona, yo voy a enseñar otro caso también, que también nos va a hacer reír, pero porque estamos aquí en este contexto. Esa información no a todo el mundo le llega y sabe que es falsa. O sea, esa información se difunde. Y el soy espiritual, ¿cuánta gente hay que ve un vídeo en YouTube, una noticia y dice, es que esto los medios de verdad no lo cuentan? Porque hay una conspiración de Estados Unidos que quiere que todos nos muramos mañana. O sea, eso pasa. O que no sepan que el apio cura... Claro, os lo decía antes en la exposición, las teorías conspiratorias nos encantan. Siempre hay una industria farmacéutica que nos quiere engañar. Sí. Entonces, habrá como en todo un sustrato de verdad, pero son cosas que al final son en las que se basan, aunque vayamos a otro ámbito, pero son en las que se están basando ciertas campañas políticas que han ganado a través de las redes sociales alimentando ese tipo de fake news. Es decir, hay una base de verdad y hay una base de temas que mueven muchas veces lo peor de nosotros o aquello más morboso o más sabroso, decirlo de alguna manera, y que son muy fáciles para que cojas el anzuelo. Sí, porque además van dirigidas a gente que tiene un nivel educativo bajo. O sea, es una realidad, pero hay mucha gente que no lee, algo tan sencillo como que no lee libros, no lee los medios de comunicación y además va buscando informaciones muy específicas que le van a contar lo que ya quieren saber y que además están pensando que como hay una conspiración solo van a leer los medios que le cuentan la conspiración. O sea, es muy fuerte, pero es así. Entonces, este tipo de artículos, si están ahí, es porque se difunden. Y ahí es lo que os decía hace un momento, informad, vosotros que tenéis en vuestra mano el llegar a la gente, informarles de forma correcta, advertirles de estas cosas. Ya sabéis que van a buscar en Internet, con lo cual adelantaros y decirle, ojo, que sé que cuando salgas por la puerta y te sientes esta noche en tu casa en el sofá, desde el teléfono vas a estar buscando lo que te he contado yo. Trata de hacerlo de fuentes fiables, no te fíes de lo que lees. Si lo dice alguien que no está muy seguro, no te asustes, hazme caso a mí, que yo te estoy diciendo la verdad. O sea, ese tipo de cosas es un trabajo que tenéis que hacer de cara directamente a la gente. Para porque evitar... lo que decía, lo que os he dicho antes en la exposición, lo de no cegarse por el éxito, también no pensemos que por el Sistema Nacional de Trasplante tiene un respeto y una credibilidad que se ha ganado y ha fomentado, entre otras cosas, con los medios de comunicación. Pero es lo que decía, el riesgo cero no existe. Quiere decir que también está la amenaza de esas fake news. Yo le pongo muchas veces el ejemplo, hice un reportaje hace poco sobre un estudio que lo analizaba de los antivacunas. El movimiento antivacunas, mirar lo que ha movido. O sea, hay enfermedades que estaban prácticamente desaparecidas. Ese titular es eso. Y ahora es un problema de salud pública. Y los antivacunas, su fuente y su gran plataforma es Twitter. Y están basados, el movimiento se basa, entre otras cosas, pero fundamentalmente fue el gran disparadero, una investigación que se publicó en una revista científica de alto impacto en Inglaterra, con datos que eran falsos y que aseguraba que las vacunas producían autismo, aunque luego se tuvo que retractar la revista, ya se hizo el daño. El movimiento se hizo. Y sigue habiendo publicaciones respecto al mismo estudio ya desmentido y rectificado por la revista, sigue habiendo publicaciones que citan el mismo estudio y que te dan los mismos argumentos que ya se han demostrado falsos en nuevos blogs que se siguen replicando y que siguen teniendo un montón de audiencia, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis sido
presa de una fake news? ¿Os habéis creído alguna vez una información y luego os habéis dado cuenta de que era falsa? Sí, todos. De varias fake news, ¿os pasa habitualmente? ¿Cómo llegáis a estas fake news? ¿Por las redes sociales? Mayoritariamente, ¿no? Pues esto es lo que comentaba. Realmente, cuando ves un poco la noticia, quizá sea bastante fácil, incluso cómico, darte cuenta de que todo esto no puede tener muchos visos de ser real, ¿no? Pero hay mucha gente también que ni siquiera hace clic y que pasan en su red social por encima de un titular que dice una cosa sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de fuentes, en un blog con un diseño absolutamente ridículo, y como no han entrado, se quedan con la idea de que, pues sí, yo el otro día leí, pero ¿eso dónde lo has leído? Lo vi en redes. ¿En redes? ¿Dónde? No, sí, eso está corriendo por ahí. Vale. Este caso, por ejemplo, de las vacunas es uno de los ejemplos. Hay muchos más disparates. Y cuando llegamos a la información de verdad, cuando de verdad podemos ver un medio que trata bien una información, el titular que antes os ha parecido claramente una fake news, si lo veis aquí, igual lo veis de otra manera. Primero porque es una cabecera conocida. Quitando ideologías, porque ahora el ABC no, vale. Puede haber filias y fobias en los medios de comunicación, pero es verdad que hay una cierta forma de hacer las cosas que se comparten en un amplio rango de medios de comunicación. Hay otros que no tanto, pero ahí ya no voy a dar nombres. Donde cuando tú ves una cabecera, a mí me puede gustar más o menos El País o más o menos El Mundo, pero cuando yo veo una información en El Mundo, todos se pueden equivocar, y también los periodistas a veces metemos la pata y hay que saber reconocer los errores, y el caso Nadia, por ejemplo, fue bastante sonado, ¿no? Pero normalmente cuando ves una cabecera importante avalando una información, sabes que como mínimo se han esforzado en informarse de las cosas, se ha seguido una determinada manera de tratar la información, y esos periodistas además han estado supervisados por una serie de jefes que llevan en el oficio unos cuantos años. Entonces, no es lo mismo verlo en un medio de comunicación que en otro sitio. No es lo mismo verlo en un blog de fulanito que en un medio de comunicación. En cualquier caso, las redes sociales y los gigantes tecnológicos conocen este problema que básicamente ellas causan. Es un efecto colateral, ¿no? No es algo que hagan adrede, pero en esta posibilidad de darle a todo el mundo, en esta capacidad de darle a todo el mundo la posibilidad de difundir a gran escala, genera problemas como estos. Entonces han tomado medidas, o están tomando medidas. Facebook, por ejemplo, pues ahora ha creado war rooms, o sea, habitaciones donde está la gente rastreando Facebook en busca de informaciones falsas, están verificando imágenes y vídeos, han empezado a bloquear la publicidad cuando antes pasaba mucho, ¿no? Un medio de fake news contrata publicidad en Facebook para aparecer como un enlace recomendado, ¿no? Entonces, entre tus amigos te apareció una noticia. Cuando detectan que este tipo de informaciones son habitualmente falsas, están evitándoles comprar esta publicidad. Han creado un sistema para avisar de noticias falsas. Pusieron una serie de consejos también para detectar, ayudar a los usuarios a detectar cuáles son los problemas, como desconfiar de los titulares de las noticias, mirar las URLs. Un poco, yo creo que en esto sí que más o menos estáis ya algunos de vosotros curtidos. Pero si queréis podemos ver rápido cuáles son los consejos que Facebook le da a sus propios usuarios. Duda de los títulos. Básicamente, os lo voy a leer primero y luego voy a hacer una pequeña reflexión. Facebook le recomienda a los usuarios que duden de los títulos, que observen la URL para ver si hay imitaciones de sitios de confianza. Hermundo.es, cosas así, ¿no? Investiga la fuente y la organización que difunde la información.
Detecta si el formato es poco común. Muchos sitios de noticias falsas contienen errores ortográficos o diseños extraños. Presta atención a las fotos. Las noticias falsas suelen contener imágenes o vídeos manipulados. Comprueba las fechas. Verifica las pruebas. Comprueba las fuentes. Comprueba si la fuente de dónde proviene suele realizar parodias. Y algunas noticias son falsas de forma intencional. Reflexiona y comparte solo las que sabes que son creíbles. Básicamente, lo que Facebook os está pidiendo es que seáis periodistas. Ya hay gente haciendo eso. O sea, está muy bien. Hay que tener una intención crítica, pero es comprensible que no todos los lectores pueden coger de cada información y decir, ha citado al INE, me voy a ir al INE y voy a mirar si los datos están bien y lo voy a cotejar con el Excel. A ver, no se puede pedir eso a los usuarios. Facebook con esto lo que quiere decir es, si te engañan es culpa tuya. ¿Vale? Yo no tengo nada que ver. Twitter también ha tomado sus propias medidas. Ha anunciado que revelará quién está detrás de la publicidad política que publica con una herramienta llamada Transparency Center. Realiza seguimiento sobre quiénes han sido los usuarios que han recibido impactos de alguna campaña política. Casi todo va por el tema de las campañas políticas, porque realmente donde las fake news tienen una incidencia especial, aunque, como sabéis, están en todos los ámbitos. Están haciendo y van a incluir informes sobre quién se publicita en esta red social, por cuánto tiempo y cuáles son los contenidos. Y ha empezado a cerrar cuentas sospechosas y sistemas automatizados. Esto sí que se puede ver ya. Han cerrado muchos bots que había antes para generar más seguidores, para que algo pareciese más importante de lo que era, etc. Google también ha desarrollado un método de etiquetado, está desarrollando un método de etiquetado fact-check para cotejar fragmentos de texto y ver si coinciden con sitios de fake news. Ha llegado a acuerdos con compañías de verificación de datos que en realidad son proyectos periodísticos como Polyfact y Snopes para luchar contra los bulos. Crearon Project Shield, que es un proyecto para defender a los medios de comunicación de los ataques de denegación de servicio. Esto básicamente lo habéis visto muchas veces en las noticias, es lo que hacen las grandes organizaciones hacker cuando quieren evitar que alguien o que alguna web siga dando determinada información, la tumban, y la tumban enviando con robots y automatizando un montón de peticiones de servicio a un servidor hasta que lo tumban y lo dejan fuera de servicio. Bueno, pues Google está protegiéndolo. Ha mejorado el sistema de filtrado de resultados que realiza su algoritmo, con lo cual cuando detecta que un sitio suele ser un habitual de las fake news, lo da más abajo. Verifica la veracidad de imágenes y vídeos, y también ha apoyado la iniciativa Trust Project, que la habréis visto alguna vez. Es un botoncito que aparece, lo tienen en El Mundo y El País, por ejemplo. Es sencillamente una asociación de medios que se han comprometido a tener unas reglas éticas que en realidad las estamos cumpliendo muchos más medios, pero bueno, esto digamos que lo garantiza, es un sello de calidad, ¿no? Y WhatsApp, que es uno de los más peligrosos, puso, como ha dicho antes María José, el límite de mensajes, que ahora solo se pueden reenviar 5, os habrá pasado ya, seguro, aunque efectivamente, como ella decía, tan fácil como copiar y pegar de nuevo, crear un nuevo mensaje y ya tienes otros 5, ¿no? Lo único que ya no tienes esa forma impulsiva de compartir la información falsa que antes era un poco más fácil, ¿no? En el caso de los mensajes que se multiplican muchísimo más de 5, ¿no? Cuando hablamos de mensajes que se están viralizando, están experimentando con una característica que se empieza a probar ya en la versión de Android, que va a permitir ver la información de reenvíos, de manera que cuando te llega un mensaje que sepas que es reenviado, puedas ver que esto se ha reenviado ya 2 millones de veces y digas, vale, dudad, normalmente dudad. Le van a poner una especie de etiqueta también a compartido de forma frecuente a estos que ya ha pasado ese número máximo de veces, y han creado unos premios y tal, bueno, de investigación. Básicamente, cuando yo veo las medidas que están tomando los gigantes tecnológicos, y es una opinión generalizada en el mundillo, no están poniendo coto a las fake news, están salvando un poquito su imagen, porque en realidad, como sabéis,
Cambridge Analytica, etcétera, le han causado un daño importante a algunas de estas compañías. De manera que se han dado cuenta de que, como mínimo, si no luchan contra las fake news, tienen que aparentar que luchan contra las fake news, ¿no? Entonces, están tomando algún tipo de medidas, pero desde luego esto no soluciona el problema. Al final, todo se trata de saber a dónde acudir y donde en realidad se está luchando todos los días contra las fake news son en los periódicos, en los medios de comunicación y en algunos proyectos muy interesantes. Seguro que conocéis estos dos, o mínimo uno de ellos, Neutral y Maldito Bulo. Pues son periodistas que han decidido dedicar su tiempo a atajar esto, coger informaciones falsas, buscar la raíz del problema y desmentirlo uno por uno. Al final, la única receta que hay contra fake news es el buen periodismo. Hay quien dice que las fake news van a salvar el periodismo. Yo, no sé, hay gente muy optimista también. Yo creo que como mínimo lo van a poner en valor, porque realmente hace más falta que nunca. Ahora, muchas veces, no sé, ¿os ha pasado alguna vez que os llega una información y no sabéis si es verdad o no y os habéis ido a buscarla a algún medio de comunicación? ¿A cuántos os ha pasado esto? Eso, por ejemplo, me parece una buena noticia. Yo cuando veo un número importante de gente que dice, porque en realidad yo como usuario también lo hago. Cuando me llega algo y digo, esto no puede ser. Si esto es así y ha salido hoy, esto debería estar abriendo algún medio nacional o debería estar como mínimo en la portada, o si no está en la portada yo debería poder buscarlo en su buscador y debería aparecer. Si no aparece, es un motivo de desconfianza total. Como digo, yo creo que en realidad la única forma de luchar contra las fake news es el periodismo. Vosotros en vuestro papel, cuando uséis las redes, también hay una parte de responsabilidad de cada uno, de qué comparte, a quién lo comparte. Esto que voy a mandarle a mi padre que se va a alarmar, estoy seguro de que es verdad. A veces hay que pensarlo un poco, ¿no? Porque generan a veces unas olas que pueden causar efectos dañinos a la imagen de gente, a la imagen de compañías o directamente a generar creencias absolutamente falsas. No sé cómo lo ven mis compañeras, que estoy dándoos una chapa muy importante. No, estamos de acuerdo, realmente. Yo por lo menos. Sí, no, yo también, y además, Sila, no sé si te has terminado. Sí. Pues ya, yo muy rápidamente os voy a contar el último caso, porque viene totalmente relacionado con esto, y además yo voy a añadir a lo que está diciendo Rubén, porque los periodistas jugamos un papel importante, pero vosotros también. No solo en la forma en la que usáis los medios de comunicación, ¿vale? Yo quiero que de verdad os sintáis aludidos esta tarde y os vayáis un poco con este pensamiento. Os lo he repetido varias veces, pero yo ahora ya os voy a poner un caso, os voy a tocar ahí el dedico en la llaga, ¿vale? Para que veáis un ejemplo claro de cómo podéis ayudar mucho en que este tipo de informaciones lleguen a la gente de una forma directa. Creo que me queda una pregunta por ahí. El caso de Milenio. Vamos a poner el caso de Milenio. Ahí. Quiero que escuchad esto unos segundos. Ya, pero no lo he visto. No está bueno, os lo cuento. Todos habéis visto alguna vez o conocéis Cuarto Milenio y conocéis Milenio 3, es el programa que hace Iker Jiménez, ¿vale? Ahí era un programa en el que se hablaba de los trasplantes, pero hablaban de los trasplantes, pues como os podéis imaginar, en la línea de Milenio 3 o de Cuarto Milenio en 4, en la que se hablaba pues de gente a la que le trasplantaban un órgano y luego tenía el mismo hambre que tenía el que había tenido el órgano previamente, o alguien que le habían puesto una mano y luego la mano funcionaba por otro lado. El caso de Mariló Montero, seguro que si no lo habéis comentado estos días, eso, lo conocéis. Quería cerrar con eso. Si se trasplanta el alma o no se trasplanta, ¿vale? Entonces, ahí estamos hablando, en casos como ese, de programas de ese estilo, estamos hablando de otra cosa que no son fake news y de otro tipo de información que no es la que encontramos en redes sociales. Estamos hablando de programas que tienen miles de seguidores, en los que además la persona que presenta ese espacio ya tiene una reputación
en ese área, pero la tiene, la gente le reconoce como alguien de referencia y él además lleva a invitados que ponen un sello y que se atreven a decir cosas como las que os acabo de comentar, ¿no? Como las que se oían ahí. Entonces, ¿te parece que lo pongamos, el de Marilo Montero? Con ese quería también poner un poco la nota sí, de que alguna vez tenemos el enemigo en casa. Bueno, esta mañana decidí hablarles en el cierre del Salobral. Ya saben, el sábado murieron en esta pedanía de Albacete a tiros una niña de 13 años y un hombre de 40, y ayer se mató él, el presunto autor de estas muertes. Bueno, pues esta mañana una noticia decía que los órganos de este hombre iban a ser donados y me planteé hablarles de esto, pero sinceramente que tenía muchísimas dudas y quería solamente transmitirles una sucesión de preguntas. La principal: ¿está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas? Aunque antes de convertirse en un asesino se dijera de él que era un buen hombre. ¿Alguien querría recibir el pulmón, el hígado, el corazón que otro que ha quitado vidas? ¿Pasa algo por llevar el órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros? Yo, la verdad, que esta mañana no sabía responderme, ¿eh? Y todavía hace una hora pensaba qué decirles en este cierre, y entonces, de repente, la Organización Nacional de Trasplantes pues me ha evitado tener que responderme. Ellos tienen por norma no confirmar ni desmentir que alguien ha donado, pero sin embargo esta vez lo han hecho. Hemos sabido que desmienten rotundamente que los órganos del presunto asesino del Salobral vayan a ser donados. No ha dicho por qué, no han dicho por qué no aceptan esta donación, solo nos han confirmado que esta decisión se tomó antes de conocer los datos de la autopsia. Pues ¿qué quieren que les diga? Yo no puedo negarles que he sentido tranquilidad al saber que los órganos de este hombre no van a dar vida a nadie, sinceramente, y he sentido además la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas, que eran permanentes, constantes, y de no tener que responderme que no, que yo no querría esos órganos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Salud y suerte. Bueno, eso que acabamos de ver ahí es un disparate. O sea, eso no es periodismo. Cuidado que es televisión española, ¿eh? Que no estamos hablando de una televisión... Eso es una barbaridad. Ahora, ¿dónde iba yo y por qué os decía que quería meter el dedo en la llaga? Cuando tenemos programas, no como este, en la línea de lo de Cuarto Milenio, o en programas en los que los periodistas cometemos un error, que es el tratar de tener equidistancia, y eso significa que llevamos a una mesa a alguien que está a favor de las vacunas y a alguien que está en contra de las vacunas, a alguien que está a favor de la homeopatía y a alguien que está en contra de la homeopatía. Eso siempre sale mal. Siempre sale mal, ¿por qué? Porque el que está a favor de cualquier pseudociencia o de cualquier historia que vayamos a contar de carácter metafísico, ya que nos lleve a todo esto que estamos viendo aquí de este estilo, normalmente esas personas saben comunicar, apelan a los sentimientos, van a ser además súper tajantes. O sea, ellos siempre van a decir: esto funciona, esto no funciona, esto es así, esto no es así, a mí me pasó, a mi prima le pasó y yo por eso ya sé que vale. Y ellos van a dar unos argumentos que, si en la misma mesa tenemos a un científico, del tipo que sea, da igual que sea médico, que sea físico, matemático, da igual, los científicos siempre tienden a curarse en salud, y valga el ejemplo. Siempre cuesta trabajo, no se mojan, o sea, cuesta trabajo por aquello que hemos mencionado durante toda la tarde: el riesgo cero no existe, pues siempre tratan de ser lo que ellos creen que es correcto, pero es que eso, cuando tú estás viendo la televisión y eres una persona sin conocimiento del tema, supone un conflicto, porque para el que lo está viendo, el que lo tiene claro, es el de la pseudociencia siempre. Porque es el que se muestra claro, el que se muestra con una sonrisa, el que apela al sentimiento, el que además es capaz de decir: no, lo mío sí, porque yo lo sé. Y como yo lo sé, él lo dice así, lo dice yo lo sé. Y el médico nunca va a decir yo lo sé. Entonces, el primer error lo están cometiendo los periodistas cuando en una mesa sientan a dos personas, porque para que realmente existiese equidistancia habría que poner el ejemplo real. Y por cada persona que defiende la homeopatía habría que sentar en la mesa a 90 que defienden la ciencia, y ahí se vería el peso real de eso en la sociedad. Pero eso no se hace así, normalmente se sienta a uno y a uno. Entonces, insisto en vuestro papel de llegar a la gente directamente.
pero también en que si alguna vez concedís una entrevista, divulgáis a través del medio de comunicación que sea y en el formato que sea, tenéis la oportunidad de llegar a mucha gente, ya sea en un congreso, sea en un paper, o sea en un artículo en un periódico, sea como sea, tened siempre en cuenta esto que yo os acabo de decir. Tenéis que ser igual de directos que sería una persona que defendería las pseudociencias. Está bien, por ejemplo, que si vais a ir a una entrevista a radio o a televisión, que os permite menos tiempo de reflexión que en un periódico, si no os sentís suficientemente seguros de cómo afrontar esa situación, pidáis consejo a gente que os pueda asesorar sobre cómo comunicar, sobre cómo sentaros en una silla, sobre cómo ir vestidos, sobre cómo ir peinados. Pablo ha comentado hace un rato, si tú llegas a un sitio con la camisa desabrochada, con el pelo despeinado, con la chaqueta mal puesta, sin corbata, o sea, esa imagen ya está dando información y a lo mejor no es la información que necesitamos para apoyar el contenido que queremos exponer. Hay que cuidar el detalle, entonces podéis pedir consejo al propio equipo del medio de comunicación al que vais a ir para que antes de entrar en directo o entrar a grabar esa información os echen una mano. O podéis pedir consejo en la Universidad de Murcia a los gabinetes de prensa, en los hospitales también suele haber gabinetes de prensa o directamente a equipos de comunicación que os puedan ayudar. Pero sobre todo con el objetivo de llegar a la gente de una manera clara y concisa y no quedar ahí enfrentado en una mesa, pues saber, por ejemplo, que si vamos a estar sentados con una persona que va a rebatir lo que nosotros estamos diciendo, haber estudiado primero el caso, saber qué ejemplos nos puede poner para saber cómo le podemos rebatir, tener datos, nosotros habernos preparado esa entrevista para tener datos con los que poder responder en el caso de que se den situaciones de conflicto, porque la otra persona se va a preparar, siempre van preparados. Entonces es importante que conozcáis bien el tema, que lo afrontéis con profesionalidad y que además comuniquéis de una manera concisa y yendo a la gente a la que sabéis que vais. Cuando sea divulgación, olvidad que estáis hablando con profesionales que ya saben del tema. Cuando sean temas de divulgación, estáis llegando al público general. Y el público general necesita de vuestra ayuda para poder afrontar toda la información que hemos estado aquí viendo esta tarde, que aparece en redes sociales, las fake news, todo lo que sea mentira, que esté en Internet y todo lo que le puedan venir a contarle películas. Solamente hay una forma de que estén bien formados y es ayudarles los que tenéis la formación y la información y ayudarles a que lo tengan claro y a que ellos mismos cuando alguien venga a decirles oye, no vacunes a tu hijo, o, oye, no te trasplantes porque a saber de dónde viene el órgano y qué tal, que el otro pueda decir, mañana, qué tontería estás diciendo si yo confío en mi médico, confío en la gente y sé perfectamente de quién me tengo que informar. Entonces, tenedlo en cuenta porque a lo largo de vuestra carrera es súper importante que ayudéis también en esa labor de ayudar a formar a la gente, ¿vale? Y hasta aquí. Bueno, pues antes de pedirle al coordinador de trasplante y al director de salud, al director general de Salud Pública que suban a clausurar el curso, quiero pedirle aparte de daros las gracias a vosotros, quiero que terminéis con un titular, como buenos periodistas, un titular, ¿vale?, para clausurar esta jornada. ¿Empiezo? Venga. No debéis minusvalorar la difusión de las redes sociales ni para bien ni para mal. Pues yo me quedo con que el periodismo es el mejor antídoto contra las fake news. Y yo, este examen no estaba previsto. No. Esto ha sido de pillar. Yo creo que me quedo con lo último que os acabo de decir. Sentíos importantes y ayudad a que la información sea correcta entre la sociedad, que la sociedad sepa a quién acudir. Muy bien. Pues ahora sí, por favor, quiero que nos acompañen Pablo Ramírez, el coordinador regional de trasplantes, y José Carlos Vicente, director general de Salud Pública, para clausurar esta jornada.